Gracias por la invitación. Feliz. Con un poco de estrés y ansiedad de qué te voy a compartir de sabiduría. Ya sé, es un gran tema. Siempre que les escribo digo, híjole, hasta yo cómo resumo lo que quiero que compartan y en 10 minutos. Pero confío que lo que sale es perfecto, porque aparte también pasamos por momentos de vida, entonces pues lo que esté hoy presente de sabiduría es perfecto. Y para empezar, justo se me ocurrió que vamos a hacer una respiración, como para centrarnos, incluso las que lo vean luego en grabación, pues les va a funcionar. Entonces nada más vamos a inhalar juntas y a exhalar, centrándonos. Bueno, y con esta energía un poquito más arraigada, pues les platiqué, Dora, que llevas ya más de 10 años emprendiendo, siendo independiente, creo que hasta 15, pero bueno, ahorita nos platicas un poco. Ayer estaba haciendo como un recuento y son 12 años emprendiendo en México. Entonces es un buen tiempito ya. Sí. Algo sí les puedo contar. Para que sepan, Dora es italiana. Sí. Y bueno, ya ¿vives en México hace 12 años? Sí, vivo en México desde 2011 y aquí es donde emprendí. Aquí es donde empezó yo le digo este camino de autodescubrimiento y autoconocimiento, porque siento que de eso se trata emprender. Y bueno, es una de las... como tú decías, esa palabra está como se volvió algo muy romántico, ¿no? Y algo que muchos lo ven como la salvación o como algo que me va a sacar ¿no? Cuando realmente no es así. Es un proceso muy, dependiendo de cómo lo vivas, obviamente, dependiendo de tu emprendimiento, dependiendo de tu realidad, pero en general también con muchas emprendedoras con las que he trabajado, muchas personas con las que interactúo, que están en este mismo proceso, sí notamos los mismos elementos, ¿no? Ese tema del que se habla tanto en redes sociales de me salgo del mundo corporativo, ¿no? Lo escuchamos como si fuera me liberé y el emprendimiento me va a solucionar o me va a salvar, y en lugar de hacernos las preguntas correctas, ¿no? Del por qué estoy emprendiendo o por qué quiero emprender. Y creo que esa es una de las, cuando me dijiste las dosis de sabiduría, creo que eso es algo que sí quiero decir y es eso, o sea, la necesidad de regresar al por qué hago las cosas, al por qué quiero hacer lo que estoy haciendo y dejar de lado el ruido externo o esa parte romántica que vemos por todos lados, porque la realidad es que la mayoría de los emprendimientos son empresas pequeñas, son empresas a veces familiares, son muchos emprendimientos no funcionan o quiebran en los primeros años. Lo que nos toca hacer como emprendedores en una etapa inicial es hacer todo y es muy diferente me voy a independizar siendo freelance y voy a emprender. O sea, hay una diferencia entre ser independiente y ser freelance. Ejemplo, un diseñador o un community manager. Voy a trabajar como freelance, ¿no? Y emprender es cuando empiezas a crecer y escalar el negocio o te conviertes en liderar un equipo, buscar otro tipo de cosas, administración, facturas, impuestos. Entonces entras en hacer otras cosas, que es donde... Sueldos, que es donde normalmente lo que pasa es, no estoy haciendo lo que quería hacer. Claro. Entonces, yo lo que quería hacer era crear y diseñar, por decir, ¿no? Y cuando emprendes, y pues obviamente creces, ojalá, ¿no? ¿Verdad? Te toca hacer otras cosas. Entonces, ahí es donde chocamos con, eso no es lo que quería hacer, mejor me regreso, y es como ese elástico, ¿no? Estiras la liga y luego te regresas, porque la razón por lo que lo estabas haciendo no necesariamente es la correcta, pero ¿por qué? Porque literal yo creo que hay, especialmente en los últimos años,
hay demasiado ruido externo que nos dice que la que dejó el empleo corporativo y se fue a emprender la tuvo increíble. Eso es lo que vemos en redes sociales, pero la realidad es que lo que no vemos, o sea, lo que vemos en redes sociales es el 2% de lo que sucede normalmente en la vida de una persona, porque compartimos lo que queremos que se vea y que es exitoso y que es bonito. Y todo lo demás no, y lo mismo pasa en este mundo, ¿no? Debemos nada más la emprendedora es súper exitosa, pero no estamos viendo todas las demás o todos los demás que también están haciendo el intento y a lo mejor están en su segundo o tercer intento. Y eso es, o sea, ¿por qué lo estás haciendo? Creo que ese es el punto principal y creo que de ahí viene el cómo voy a llegar a ese por qué lo estoy haciendo y es el autoconocimiento. Para mí este camino y este proceso ha sido mucho de autoconocimiento, a qué me estoy enfrentando, cuáles son mis miedos más grandes, por qué eso me está costando, por qué esto me está saliendo fácil, cuáles son mis capacidades y mis habilidades reales y cómo las puedo poner en práctica en lo que sea mi emprendimiento, porque al final luego nos ligamos demasiado a, bueno, voy a emprender en esta cosa en específico, cuando realmente tu deseo a lo mejor era crear algo nuevo, ¿no? Y ese algo nuevo puede ser cualquier cosa. Ahora, ¿dónde están tus talentos? ¿Dónde están tus capacidades? ¿Dónde está? Y eso, cuando tienes eso muy claro, yo siento que es muy difícil, o es más difícil que esa liga te devuelva, ¿no? Porque al final, independientemente de lo que estás haciendo, estás centrado en eso, en tu talento, en la creación o lo que sea, ¿no? Entonces creo que por ahí uno es eso, no romanticizar este proceso, porque sí es un proceso muy fuerte, que si lo sigues, te digo, son 12 años ya, cada vez es como, ya entendí a esto, ya le logré a esto, ¡pum!, otra cosa, ¿no? Entonces, como que cada vez te vas enfrentando, yo digo que a capas más profundas de la misma dificultad, del mismo miedo, de la misma, ¿por qué me está haciendo tan complicado tener esa conversación con un colaborador? ¿Por qué me está haciendo tan complicado ponerle un precio a mi cliente? ¿Por qué está siendo tan complicado poner un límite aquí? ¿Sí? Entonces, es como, sí, puedes tomar muchos cursos de negociación o cosas que te enseñen a hacer en práctica o en la práctica cosas, pero realmente es eso, es como regresar a ti, es decir, ok, ¿qué es lo que tengo que ajustar o qué es lo que tengo que entender de mí? ¿Qué es lo que tengo que trabajar de mí para que esto sea más fácil luego en mi negocio, en mis conversaciones, en mis negociaciones? Y creo que ahí también es donde construyes tu autoconfianza. Yo siento que no es al revés. Ten autoconfianza y ten esa conversación, no. O sea, creo que son esos pequeños pasos y construir esa seguridad y construir ese autoconocimiento que te llevan a tener autoconfianza. O sea, la autoconfianza no es, para mí por lo menos, ponerse enfrente del espejo todas las mañanas y decirse frases, ¿no? Frases de poder. Exactamente. Las frases de poder, que también es lo que vemos en redes, y es la rutina de las 5 de la mañana, despiértate a tal hora, haz esto, haz este otro, y sentimos que ahí está la solución a todo, ¿no? Y luego caemos en una culpa de que no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, soy yo, no lo estoy haciendo bien, y cuando eso lo conviertes a que tienes un negocio, estás dirigiendo un negocio, obviamente todo se te vuelve demasiado. Y es cuando decimos, no, pues me regreso a lo que estaba haciendo antes, o me regreso a otro. Y por otro lado, siento que también necesitamos personas en el mundo corporativo que tienen sueños, que tienen deseos y que aprovechen el lugar en donde están para que eso trabaje para ellas o para ellos, ¿no? O sea, cómo yo puedo aprovechar de mi entorno para, regresando al ejemplo, si soy diseñador y me gusta diseñar, ¿cómo puedo aprovechar de la posición que tengo, del lugar que tengo, para así hacer un cambio? Porque al final es lo que queremos, ¿no? O sea, cuando emprendemos o cuando
es lo que queremos, crear algo nuevo, crear un impacto. Normalmente son las razones por las que crear, ¿no? Para los que lo hacemos. Entonces siento que es, primero entiende qué quieres, conócete tú y luego va a ser más fácil después, porque sí de tropiezos y de techos de cristal o de no de cristal hay los que tú quieres. Sí, de Entonces, ¿cómo te concreto, mantienes? visibles. Totalmente. O sea, ¿cómo te mantienes en tu motivación? Porque también cuando emprendes, no hay nadie que venga a motivarte y es un camino muy solo en muchas ocasiones, ¿no? Y especialmente dependiendo de lo que haces y que estás haciendo, a veces no es ni entendido. Entonces, no hay tanta validación, no es ese sueño de, wow, todo es fantástico, Claro. ¿no? Tienes que estar muy centrado y tienes que estar muy presente. Y Ujú. eso se vuelve fácil cuando tienes claro, ¿no? Quién eres, por qué lo haces y hacia dónde quieres llegar. Y, y aquí quiero romper también otra de las cosas que siempre escucho, es que yo todavía no sé lo que quiero hacer, yo todavía no tengo mi propósito grande. Y es, ¿quién nos dijo que teníamos que tener el gran propósito para empezar a hacer pasitos? ¿A Ujú. quién dijo que teníamos que venir todos a salvar el mundo? O sea, a lo mejor lo que tú quieres es otra cosa y a través de esa expresión en tu negocio o en tu arte o en tu Excel, estás cambiando cosas, ¿no? Entonces, nos ponemos demasiada carga antes de y se vuelven el pretexto para no hacerlo, ¿no? Y porque todavía no lo sé, porque todavía no. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué podrías hacer hoy que te guste hacer? Y que a lo mejor en algún momento sí se convierte en un negocio, pero empezar desde ahí y no necesariamente es voy a dejar mi trabajo para emprender en esto, porque también hay algo que se llaman los trabajos de transición, que son trabajos en donde tú tienes esa seguridad y tranquilidad económica, para también y que te dan cierta libertad en tiempo en donde puedes también empezar a hacer otra cosa. Y testear y probar y no tenerle y verlo como un juego. Eso creo que es súper importante, ¿no? O sea, ese espíritu de juego y de descubrimiento en donde decir, ay, pues voy a empezar a hacer joyas porque a mí me encanta hacer joyas y eso lo voy a convertir. Y a lo mejor te das cuenta que después de 3 meses de hacerlo, ya no, o sea, ya no es por ahí y no pasa absolutamente nada. Es, ok, ya lo aprendiste, what's next, ¿no? Ujú. Que siento que yo lo he practicado en muchas cosas, con el curso que tú mencionabas, con varias cosas, que no pasa nada. Si lo Ujú. haces una vez y luego decides que no era por ahí y no es un failure, ¿no? Es como se dice o sea, no pasa nada si te equivocas. Sí, Al es contrario. como tomar una clase, ¿no? O sea, tomé la clase de spinning, que todo el mundo le fascina. Bueno, pues a mí no me fascinó, ¿no? Y voy y tomo otra cosa, nada más aplicado a temas de negocio. Exactamente. Mm. ¿Y de dónde viene eso? O sea, creo que muchos de los que hemos vivido con, pues es que empezaste a ir a karate cuando eras niño y pues ahora le sigues. Claro. Es que hiciste natación y no lo puedes soltar, ¿no? Entonces, tenemos esta resistencia y ese miedo de decir, es que ya no me Mm. gusta, entonces me equivoqué, entonces no puedo hacerlo. Si lo viéramos más como un juego y siguiéramos intentando y siguiéramos probando, en algún momento le vamos a dar al clavo, ¿no? Es decir, esto sí me encanta y eso sí de verdad lo puedo seguir haciendo, no importa que de lado tenga que hacer las facturas, que tenga que hacer esto, que tenga que hacer, no importa porque a mí eso me gusta, me sigue gustando. Y otra cosa que siento que nos limita, o veo que nos limita, es eh, el sentir que todavía no estamos listos para. Entonces tengo que tomar otro diplomado, tengo que tomar otro curso, tengo que hacer mi MBA porque si no, no puedo emprender. Tengo cosas que me pasó en algún momento de, tengo que hacer el MBA porque todos los CEOs tienen MBA, entonces ¿cómo yo no tengo un MBA? ¿Cómo no? ¿Cómo? O sea, ya no soy buena en lo que hago si no tengo ese Ese otro título. título. Exacto. Entonces, ¿cómo dejamos que el título nos defina? eh,
o que nos dé como esa seguridad para decir, ahora sí lo puedo hacer. Y realmente es más bien un miedo de ponerse afuera y decir, yo soy esta persona y sé hacer esto y te lo puedo ofrecer y cuesta tanto. Me encanta, Dora, todo lo que dices, y voy a intentar resumir o lo que a mí me llegó, y pues bueno, ya las que lo estarán viendo luego, si no, tendrán sus propios 20, pero a mí me encanta que como que lo que escucho en el fondo es como en el tema del emprendimiento, recuerda siempre para qué lo haces, ¿no? O sea, que no sea solo una idea romántica que tú ves en redes de una señora que está tirada en la playa gozando de la vida, o sea, eso no es el emprendimiento. Recordar que emprender es abrir un negocio tal cual y que requiere todo un camino y que si tú mantienes tu propósito sólido, es más fácil hacer las cosas cotidianas de la vida. Y, y por otro lado también está este tema de que el emprendimiento es un autodescubrimiento, o sea, es un camino de vida y no olvidar que es un camino de vida, ¿no? Y que no nada más porque ya te pusiste la estrellita de emprendimiento, te va a llegar toda la sabiduría y todos los 20 que necesitas para poder enfrentarte a todo lo que se tiene que enfrentar en el emprendimiento. Entonces, que es como un proceso que se va construyendo. Me encantó esta palabra que usaste, o sea, porque sí es una construcción tal cual, ¿no? Pues creo que básicamente eso. ¿Algo más que quieras agregar, Dora? No, yo creo que creo que eso es en estos 10 minutos los que les puedo dejar. Yo hablo mucho, entonces podría estar hablando Ya somos dos. sobre lo mismo, hacemos versión 2. Pero sí, o sea, no tenerle miedo, pero tampoco romanticizarlo, porque sí es una carrera, es un maratón, no es un sprint de 100 metros, sí es un maratón, y en ese maratón te va a doler absolutamente todo, pero puedes empezar, o sea, y es lo que tú decías ahorita, es un entrenamiento continuo y siempre va a haber altibajos, y ahí es donde tienes que regresar a preguntarte por qué lo estoy haciendo, si es lo que quiero, y normalmente ese por qué lo estoy haciendo no es que quiero cambiar el mundo, muchas veces son otras cosas, tiempo, libertad, espacio, hacer lo que me gusta, crear algo. Entonces, la forma en la que tú construyes tu emprendimiento tiene que estar ligadas a esas cosas. Si tú lo que quieres es tiempo y espacio, tienes que construir tu emprendimiento para que tengas tiempo y espacio. Va a haber momentos en donde no lo tienes, va a haber momentos en donde no, porque siempre vas a tener un jefe, sea tu cliente, sea el jefe corporativo, siempre vas a tener a alguien porque es algo recíproco, es un doy y das, entonces siempre hay dos partes. Entonces, llámale jefe, llámale cliente, siempre hay un intercambio. Sí, es una relación. Entonces, nunca vamos a estar como solos, a menos de que seamos el artista en la punta de la montaña, sí, ¿verdad? Pero pues el mundo, si vivimos en el mundo real, exactamente. Entonces, es entender eso, ¿no? El cómo construyes tu negocio alrededor de lo que tú quieres y de lo que tú necesitas. Y eso requiere poner límites, ir contra de las reglas, el dejar de contestar a las 6 de la tarde si eso es lo que quieres, trabajar 4 horas al día si eso es lo que quieres, y dejar de fuera un poco el ruido que te dice que no es posible, que eso no existe, que eso no, porque obviamente la sociedad está construida de otra manera. Sí, esto me encanta, y ya para cerrar nada más, justo como que a mí me llega esta parte de si lo que tú quieres es tiempo, es más libertad, es más dinero, es no sé, más tiempo para hacer ejercicio, para dedicarte a tus hobbies, el camino del emprendimiento no es el único que existe, porque al final, cuando tú estés construyendo tu emprendimiento, te vas a enfrentar a lo mismo que te impidió pedir más tiempo o construir más tiempo, construir más libertad, construir más espacio para tus hobbies, y eso lo puedes hacer en estos, tanto como en tu trabajo de vida, o sea, en el trabajo que tienes que no es de transición, como en el trabajo de transición. Entonces, que el foco esté en lo que te detiene realmente a alzar la voz y
exigir lo que tú quieres para ti, sea en tu emprendimiento o sea en tu trabajo. Entonces, esto para mí, tipo, yo si esto lo hubiera escuchado hace años, cuando justo dejé el sueldo fijo, que da mucha seguridad, hubiera sido súper iluminador para mí, porque no necesariamente lo que quería era emprender, sino lo que quería era justo esta sensación de libertad y de sentir que había como un sentido más, y eso lo puedes tener también, incluso teniendo un trabajo godín, por llamarlo así. Entonces esto me Totalmente. encanta. ¿Qué te impide o qué te está generando ese miedo al pedir un día de vacación o pedir 3 días de vacaciones, ¿no? Porque va a ser lo mismo en tu emprendimiento a decirle a tu cliente, 3 días no voy a estar trabajando. Ese es el mismo bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que necesitas realmente? ¿Qué es lo que buscas? ¿Y qué es lo que te va a dar eso? Y ser egoístas, o sea, ¿qué es lo que me va a dar esto? Porque tú lo estás haciendo para ti. Sea trabajar en una empresa, trabajas para ti, no trabajas para tu jefe. Sea emprender, trabajas para ti, no trabajas para tus clientes. Entonces, ¿qué es lo que me está realmente impidiendo lograr eso que yo quiero en mi vida? Entonces, por eso le llamo el camino del emprendimiento, porque dice, yo emprendí, pensé que iba a tener mucha libertad, o pensé que iba a tener más dinero, y son los mismos bloqueos: pedir el sueldo, pedir un aumento, subir los precios de tus productos, pedir vacaciones, cerrar la agencia o cerrar la empresa varios días, o trabajar 4 horas. Son exactamente las mismas cosas o los mismos miedos a los que te estás enfrentando, en un lado o en el otro. Entonces, muy bien resumido. Muchísimas gracias, Laura. Pues ya lo tienen ahí, una gran dosis de sabiduría. Yo me quedo así como que rebotando la sabiduría aquí dentro de mí. Y pues gracias, Laura, por tu tiempo y tu sabiduría compartida. Gracias a Un abrazo. ti, cuando quieras. Un abrazo. Gracias Bye, a todas. bye. Bye.